Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy veremos capítulo 14, tercera y última parte, las cosas que sucederán después de estas. Ya vimos sobre los 144,000 sellados, vimos también los 3 mensajes celestiales y hoy veremos las 2 ciegas. La tierra es cegada, una visión del Armagedón. Vamos a ver la primera cosecha, Apocalipsis 14:14. Dice así: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. En este y los versículos 15 y 16 encontramos 2 escenas de juicio presentadas como 2 cosechas. La primera es una cosecha de trigo donde el Hijo del Hombre es el segador y es quien identifica y hace diferencia entre el trigo y la cizaña. La segunda es la de la vendimia. Bueno, dice el texto: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. La nube blanca expresa santidad y pureza absoluta del juicio divino. En esa nube está sentado el Hijo del Hombre, y esto último concuerda con lo que nos enseña Daniel 7:13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El título Hijo de Hombre está muy relacionado con el juicio, y debido a que el Señor Jesucristo es un hombre, tiene todo el derecho de gobernar sobre los hombres. Pero como también es el único digno y plenamente capacitado para juzgarlos, dice Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, solo Cristo tiene el derecho legítimo de gobernar en el mundo de los hombres, porque Él es el único digno de poder hacerlo, a diferencia de la bestia imperio cuya naturaleza está corrompida. Por lo tanto, carece de toda autoridad. Mateo 25:31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En este contexto, puede ser que el uso del título del Hijo del Hombre también tenga autoridad en el propósito de establecer un contraste con la bestia imperio, que aparece como usurpadora de la autoridad de Dios. Ya lo vimos en pasajes anteriores, no se les olvide. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Ahí es Jesús hablando: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿quién es la cizaña? Bueno, la cizaña son los que sirven como tropezadero para llevar a que las personas caigan en pecado. ¿Y quién es el trigo? Los seguidores de Cristo, que son fieles y leales a su evangelio. Esa es una de las señales que el Señor Jesús nos muestra para reconocer que se acerca el fin de los tiempos. O sea, sí quedó claro, ¿verdad? Las cizañas son los que sirven como tropezadero para que las personas pequen. Bueno, bien, entonces vemos al Cordero. Después de esperar de pie en el monte de Sión que está en el cielo, desciende a cegar, o sea, a cosechar su propio campo para librar a su pueblo. Esto seguramente tiene que ver con la gran siega de la que habló el Señor Jesucristo en el texto, donde vemos que la cizaña será quemada con fuego y el trigo puesto en el granero de Dios. Y ese Señor Jesucristo, el segador, en el sentido de ser quien identifica y hace diferencia entre los unos y los otros. Dice: tenía en la cabeza una corona de oro. Juan añade que tenía en la cabeza una corona de oro.
Con esto se hace hincapié una vez más en su majestad y soberanía, pero también es la victoria final sobre sus adversarios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el mundo, sus enemigos lo humillaron colocándole una corona de espinas en su cabeza y le sentenciaron a muerte como si fuera un blasfemo y un impostor. Pero la visión que Juan vio de él es muy diferente, porque ahora tiene una corona de oro y viene como vencedor supremo. Y dice que en la mano una hoz aguda. Además de los detalles relacionados con su realeza, la hoz aguda que trae en la mano es símbolo de su oficio de juez. La primera vez que el Señor Jesucristo vino a este mundo fue a sembrar la palabra. Pero volverá y lo hará como el segador de la cosecha. La hoz está afilada porque solamente va a cortar lo malo. Lo bueno, los santos van a esperar sobre la tierra el advenimiento en gloria del Mesías. Apocalipsis 16:16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón, que es el lugar geográfico de la última y más terrible batalla, no solamente será un lugar y la batalla propiamente dichos, será también una guerra que irá más allá de lo local, sobre todo a partir de mediados de la gran tribulación. Es decir, a lo largo de la última mitad de los últimos 42 meses o 3 años y medio de esa semana de años de Daniel 9:27, como ustedes prefieran. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de esas 3 años y medio que finalizará con la venida de Cristo en persona en lo que se conoce como la segunda venida, que será cuando Dios reúna a todas, ahora sí va a ser a todas las naciones, para efectuar su juicio sobre ellas. Apocalipsis 11:18 dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido y destruir a los que destruyen la tierra. Eso concuerda con lo que dice el Salmo 2:2 al 5, que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Apocalipsis 14:15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este ángel, o sea, es el cuarto que aparece en este capítulo, viene del templo, viene de la presencia de Dios, pero no debemos interpretar como que viene a darle órdenes a Cristo sobre lo que tiene que hacer, porque solo Dios puede decidir el momento. Lo que hace es más bien informarle que la mies ya está madura y clama a gran voz porque ya es el tiempo y sabe por el Padre que es el momento de cosechar. Apocalipsis 14:16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Cegar sentado no debe de ser nada cómodo, pero el cuadro completo sugiere que llegado el momento exacto, el que estaba sentado sobre la nube, que en este caso es el Señor Jesucristo, mete su hoz en la tierra y la tierra es cegada porque la hora de la cosecha ha llegado. Bueno, esa fue la primera cosecha. Ahora vamos a ver la segunda cosecha. La segunda cosecha cegada por un ángel es diferente a la primera. Ahora va a ser la vendimia, obviamente de las uvas, ¿verdad? Cuando sus enemigos serán pisoteados por el Señor Jesucristo, ejecutando de esa manera el juicio contra los impíos que nunca se arrepintieron. Es evidente que no es una repetición de la primera cosecha, puesto que tanto las personas a quienes se dirige como el tono empleado son muy diferentes. Aquí el énfasis está en la ira de Dios que viene simbolizada por el fuego.
y el gran lagar de la ira de Dios. O sea, aquí no hay duda que se trata del juicio sobre los impíos. Hay una diferencia entre las dos cosechas, entre la siega y la vendimia. La siega habla de la maldad de la tierra entera. La vendimia se relaciona con la apostasía final y definitiva de gran parte de Israel y la destrucción de los ejércitos del anticristo en tierra de Israel. Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vilencia, justicia, y aquí clamor, dice el texto. Como vemos, la viña es símbolo de Israel. Isaías 63, 3 al 4 también dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimios ha llegado. Este texto trata con la parte de Israel que se fue del lado de la bestia, y la cita que nos prepara para entrar al Armagedón. Esto queda aclarado. Se está hablando del juicio y no de cosechas de almas. Y aquí va a desembocar en el Armagedón. Aunque algunas veces las uvas representan a los malos de las naciones, tal y como lo vemos en Joel 3, 12 y 13, que dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Donde el juicio de Dios es contra las naciones, cuyos representantes, pues con sus numerosos ejércitos, se reúnen ¿en dónde? En el lagar que está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ese es el lugar, el valle de la decisión de Joel 3:14, que dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es decir, la llanura de Armegido es esa, o sea, Armagedón. Por tanto, esas uvas maduras de tanta maldad son los judíos apóstatas, seguidores de la bestia anticristo. Y hablo de judíos porque la iglesia ya no está en la tierra. Los gentiles, ya Dios ya los desechó. Se quedaron. ¿Ok? Bueno. Apocalipsis 17:17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Al comienzo de esta segunda cosecha aparece un ángel que salió del templo que está en el cielo, dice el texto, refiriéndose a la morada celestial de Dios, mientras que el segundo ángel, que veremos más adelante, salió del altar. Este último detalle es muy interesante. Recordemos lo que ocurrió cuando fue abierto el quinto sello en el capítulo 6 del 9 al 11, donde vemos pidiendo justicia a aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. A ellos se les dijo que todavía deberían de esperar, pero ahora vemos que el tiempo de juzgar a los impíos y contestar a las oraciones de los santos ha llegado. Otra diferencia entre los dos ángeles es que mientras el primero llevaba una hoz aguda, del segundo dice que tenía poder sobre el fuego, y tanto la hoz como el fuego se relacionan estrechamente con el juicio. Apocalipsis 14:18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Después de la presentación de los dos ángeles, el segundo, o sea, el ángel que sale del templo, recibe una orden de otro ángel de mayor autoridad. ¿Y por qué decimos que es de mayor autoridad? Bueno, pues porque está en el altar del templo. Y el altar del templo significa, más bien, es de mayor autoridad porque el altar santifica el templo y tiene poder sobre el fuego. El segundo ángel exhorta al primero, donde la figura ahora es una vendimia, y el lagar que ilustra el juicio de Dios sobre los impíos. Las palabras empleadas son similares al del profeta Joel 3, del 12 al 13 que acabamos de leer. Ustedes las pueden leer con su Biblia.
Éxodo 30:27 dice, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Pero ¿por qué dice que el ángel tiene autoridad sobre el fuego? Ahora, ¿sobre qué fuego? Observemos que el ángel sale del altar del templo de Dios dando órdenes, y ese altar es el altar del incienso, ya que es de oro, y es el único altar en los cielos del cual habla el libro de Apocalipsis, sobre el que está el fuego. Por eso vemos que ese ángel tiene a su cargo el fuego santo. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se fijan? Por eso decimos que es el altar del incienso, porque es de oro, porque aquí lo está diciendo en el versículo 3 del capítulo 8. Y el capítulo 5 del mismo capítulo 8 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y en el 9:13 de Apocalipsis dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Por lo tanto, el segundo ángel es de alto rango y responsabilidad. Este ángel tiene a su cargo el poder hecho realidad de nuestro mundo natural en ese fuego santo que está a su cargo en el altar de oro del templo de Dios en el cielo y el fuego santo, y está junto a las oraciones de los santos. ¿Con qué más? Pues con el incienso ya combinado y arrojado a tierra, produce un efecto inmediato. Bueno, y en el capítulo 14, versículo 18, en su parte B dice, mete tu hoz aguda. Dice, y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Esa es la orden que le da el ángel que custodia el fuego santo del altar de oro al ángel que tiene la hoz aguda. Y con eso se está cumpliendo la palabra que se dio en Mateo 13:39. Y los segadores son los ángeles. La palabra maduras indica más que maduras, o sea, es más, están a punto de reventar de maduras, pues, de echarse a perder, pues. Esas uvas son las gentes que rebosan maldad. En este caso son los judíos que desobedecieron a Dios sometiéndose a la bestia imperio. Bueno, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la villa de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Génesis 15:16 dice, y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Dios tiene paciencia a que la mies esté madura, refiriéndose al número de santos, y también a que la maldad llegue a su colmo. Es así que el ángel obediente arroja la hoz en la tierra de Israel, y la expresión arrojó su hoz nos habla de un acto violento, de un acto de guerra. Eso significa que desarraigó completamente todo lo que implica el pecado. Y dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar de la ira de Dios será Armegido, o sea, el Armagedón que está en Israel, situado al oeste del río Jordán, en la llanura de Jezreel, en Galilea. Eso está más o menos a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. También se le conoce como el Valle de la Decisión de Joel 3:14 o el Valle de Josafat de Joel 3:12 que acabamos de leer. En Armagedón, fíjense, se libraron batallas sangrientas en los tiempos bíblicos. Tenemos en Juan 5:19 y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 29. Y es allí donde tendrá lugar la última y más brutal batalla que jamás haya conocido la humanidad. Esa va a ser una batalla de Dios, ya que la misma escritura la define como el más importante de sus juicios sobre esta tierra. Allí se va a resolver totalmente la ira de Dios contra todas las naciones enemigas, incluido el Israel apóstata. Así pues, la vendimia de la viña de la tierra coincidirá con la aparición de Cristo en la tierra de Apocalipsis 19:5, que dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar
y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjense, aquí se describe el juicio divino y se compara el jugo de la uva con la sangre de los impíos. Más adelante, en el capítulo 19, versículo 15, vamos a ver que el Señor Jesucristo en su gloriosa venida pisa el lagar de la ira de Dios, y con eso se va a cumplir la profecía de Isaías 63 del 3 al 4, que dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Bueno, y sigue diciendo el texto: y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, el juicio ocurre en la tierra y se presenta como un anticipo del infierno. Se llama lagar porque Armegido será como un lagar enorme, pero en vez de dar jugo de uvas, será sangre la que correrá. Además, eso pasa fuera de la ciudad. Se refiere a la ciudad de Jerusalén, que va a quedar excluida de ser el centro de esa destrucción. Por último, se nos da una idea de las dimensiones de la destrucción. Fíjense lo que dice: los frenos de los caballos estarían a 1 metro de altura, y los 1600 estadios equivalen a una distancia de unos 320 kilómetros de longitud. Por lo tanto, fíjense esto: el juicio divino va a generar un río de sangre, lo que nos da una idea de lo tremendo del juicio que empezará desde Bosra, la actual Buceira, como dice Isaías 63:1, y que curiosamente la distancia que existe entre ese lugar y Armegido es de 1600 estadios, que son 320 kilómetros. Fíjense lo que dice Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. Después de la siega y de la vendimia, hay la fiesta de los tabernáculos, que es un tipo del reinado del milenio. En su primera venida, Cristo vino a derramar su sangre por los pecadores, pero fue rechazado por la mayoría. Muy pronto volverá por segunda vez, pero para juzgar al mundo impío, y entonces derramará la sangre de ellos. Después de estas cosas, vendrá para establecer el reino de Dios y quedarse para siempre. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.